de español. Funciones de una ficha bibliográfica. Bueno, una ficha bibliográfica sabemos que está compuesta por el título del libro, el título, el autor, el país, bueno, el año es más importante, el país, ¿por qué? Porque hay muchos libros, se han escrito muchos libros durante todas las épocas. O sea, hay libros desde 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2010, 2020. Están saliendo libros y aparte no solo en cada año, sino en todo el mundo. Entonces, si tú quieres un libro en específico, debes de saber dónde está, cómo se llama el libro, quién lo escribió, en qué año, en dónde. Entonces esas son las principales características de la ficha bibliográfica, ¿no? Nos falta editorial y edición. ¿Y cuáles son las funciones de esa ficha bibliográfica? Pues localizar y conservar la información de un libro. Porque como les he dicho, hay tantos libros, se han escrito, hay bibliotecas súper grandes, y no puedes ir revisando libro por libro, sino lo que haces es buscar su ficha bibliográfica y ver dónde está localizado ese libro, ¿ok? Pregunta número 2 de español. ¿Cuál es el problema planteado en el texto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el problema planteado en el texto? Leamos el texto. Los pueblos de Latinoamérica compartimos diversos aspectos: idioma, religión, formas de organización social. La cercanía entre México y Brasil, sin embargo, se cuestiona constantemente, pues los idiomas parecen separarlos. Entre el español y el portugués existen lazos identificables. En ambos existen palabras que demuestran que entre ellos existe parentesco, de tipo fonético, sintáctico y, por supuesto, semántico, a tal grado que en infinidad de palabras no es necesario recurrir a un diccionario para saber el sentido que debemos otorgar al vocablo. Ok, entonces, ¿cuál es el problema planteado en el texto? Viene en esta pregunta. ¿Entre el español y el portugués existen lazos identificables? Ese es la pregunta, ese es el problema planteado en el texto, la pregunta. Respuesta A. ¿Ejemplos de similitudes entre palabras españolas y portuguesas? Pues no vienen ejemplos de palabras, simplemente cómo se parecen, pero no vienen palabras. Entonces, no. B. Lo importante que es aprender un idioma. No, tampoco. Recordemos la pregunta. ¿Entre el español y el portugués existen lazos identificables? Eso no viene en esta pregunta. Lo importante que es aprender un idioma. No. La dificultad de las traducciones, tampoco, y por descarte es la última respuesta, pero veamos, la cercanía entre dos idiomas. Esta es la respuesta correcta, que responde a la pregunta. ¿Entre el español y el portugués existen lazos identificables? Sí, por la cercanía entre dos idiomas. Esa es la pregunta, ¿ok? Pregunta 31 de español. En el siguiente párrafo, ¿qué recurso se ha empleado predominantemente a fin de desarrollar el tema? Veamos cuáles son estos recursos antes de leer el texto para irnos identificando. Una paráfrasis, una explicación, una ejemplificación o una reiteración. Paráfrasis es decir las cosas con tus propias palabras. Con tus palabras. Eso es una paráfrasis. Tú lees un texto y lo dices a tu forma. Una explicación, pues se entiende, explicar algo. Una ejemplificación, pues dar ejemplos de cosas. Y una reiteración es ser repetitivo. ¿Ok? Entonces, en base a eso, podemos deducir de qué estamos hablando en el texto. Hay quienes son adictos a una persona o adictos a la sensación que les produce ciertos patrones destructivos en una relación. Tengo una amiga
que siempre se queja de que los hombres lo utilizan o la maltratan, pero solo elige involucrarse en relaciones conflictivas, triángulos amorosos, hombres celosos, casados, psicóticos, vejestorios. Otra más siente que siempre, literalmente siempre y en todo momento, tiene que estar enamorada. A esto también se le llama síndrome de Madame Bovary. Y ellos no están exentos de sentir esa pulsión por el amor romántico y muchas veces estoico, sin sentido y sin posibilidad de dar frutos en la vida real. Solo que lo suyo recibe el nombre de síndrome de caballero andante. Carla Covarrubias Molina, Las nuevas adicciones. Bueno, podríamos descartar dos. Una paráfrasis. Esto no es una paráfrasis. Recuerden, una paráfrasis es leer un texto y decirlo con tus propias palabras. Reiteración, pues puede ser un poquito repetitivo en cuanto a qué pasa con esas relaciones destructivas, pero no lo es tanto, entonces no es reiteración. Y tenemos dos. O es una explicación o es una ejemplificación. Recordemos que sí está explicando algo, sí está explicando cómo se llama el síndrome de Madame Bovary y que hay personas que deciden involucrarse en relaciones conflictivas. Pero es todavía más usa ejemplificaciones, porque en esta parte dice: tengo una amiga que siempre se queja de que los hombres la utilizan o maltratan. Entonces, tiene una amiga es un ejemplo. Luego dice: otra más, o sea, otra amiga más siente que siempre, literalmente siempre y en todo momento tiene que estar enamorada. Entonces usa el ejemplo de otra amiga. Por eso la respuesta es ejemplificación. Pregunta 32 de español. Elige las oraciones que usan nexos para introducir ideas. Esos nexos vienen por categorías. Por ejemplo, hay de contrariedad. Hay nexos de contrariedad que podrían ser, sin embargo, porque, por ejemplo, de contrariedad, me gustan las manzanas, sin embargo, me hacen daño. Entonces, estos nexos son de contrariedad, sin embargo, pero, me gustan las manzanas, pero me hacen daño. Ok, hay otros nexos que son de carácter temporal. Por ejemplo, primero, cuando planeas un día y dices: oh, vamos a ir de viaje. Primero pasemos al campo de fútbol. Después vamos al cine. Anteriormente a eso, entonces se conocen como nexos de carácter temporal. Y otro tipo de nexo es de introducir ideas. Estos nexos van a ser, se entiende que van a introducir una idea, te van a dar como una explicación de eso. ¿Ok? Entonces, uno de esos es además, por lo tanto, porque, bueno, por ejemplo, aquí vamos a encontrar nexos que introducen ideas, son además, por lo tanto y porque. ¿Ok? Vamos a leerlos. Elige oraciones que usan nexos para introducir ideas. Entonces hay que buscar además, por lo tanto y porque. 1. El estridentismo en México inició en 1921. Fue un grupo de intelectuales que reunió pintores, músicos, además de escritores destacados. Introduce una idea, además de escritores destacados. Esta es otra idea que se añade en el texto. Entonces, lo que tenga uno, sí. Tachamos la B y tachamos la D. 2. El simbolismo y el parnasianismo surgieron en Francia. Influyeron, por ejemplo, en el modernismo, además de legarnos una gran tradición poética. Además, otra vez encontramos el además.
el por ejemplo también. El por ejemplo también podría ser un nexo que introduce una idea. Por ejemplo, aquí está, ¿ok? Entonces, incluso tiene dos nexos que introducen ideas. Por lo tanto, la respuesta es 1 y 2. La respuesta es C. 3 de español. Identifica el enunciado que inicia con una expresión que indica relación de jerarquía. O sea, jerarquía que algo esté por encima de otro. ¿Ok? Dice, inciso A. En primer lugar, expuso los problemas de salud pública. Entonces, aquí hay un enunciado que inicia con una expresión que indica la relación de jerarquía. En primer lugar, el primero va arriba del segundo y del tercero y del cuarto. Entonces la respuesta correcta es A. Vean qué fácil va a ser con mi PEMS para ustedes, muchachos que estudian. Inciso B. Asimismo, los gobernantes deben cumplir con las leyes. Asimismo, es como una relación es como que está relacionado, pero en realidad no representa jerarquía. Inciso C. Posteriormente realizó estudios de informática. Posteriormente, esto no es tanto de jerarquía, sino es de temporalidad, lo que hizo después, lo que hizo antes y lo que está haciendo durante. Inciso D. A pesar de su enfermedad, aprobó el examen. A pesar de su enfermedad no es una relación de jerarquía. Entonces, ni B, ni C, ni D. Respuesta correcta A. Pregunta número 34 de español. Las oraciones que conforman el siguiente texto deben estar separadas por... bueno, ahí está el texto. En 1810 había muchas fábricas de chocolate porque nuestros abuelos desayunaban con chocolate. Aquí puede ir punto, coma, punto o punto, ¿no? Tomaban chocolate a la hora de la siesta. Y aquí puede ir coma, otra coma, punto y aparte o punto y seguido. Bebían chocolate en la merienda y cenaban chocolate. Bueno, sabemos que el punto, la ventaja del punto y seguido es que debe de empezar la siguiente palabra con mayúscula. Y aquí no empieza con mayúscula ni aquí, por lo tanto en ambas van comas. Y se lee bien el texto, vean. Esta pregunta va relacionada al tema de signos de puntuación. Los signos de puntuación, pues ya sabemos, pueden ser las comas, el punto y seguido, punto y aparte, dos puntos, punto y coma, 3 puntos también. Entonces hay que ver para qué sirve la coma, el punto y seguido o punto y aparte, los dos puntos, el punto y coma y 3 puntos. Si ya nos preguntaron por la coma, lo más seguro es que nos pregunten por 2 puntos o por el 3 puntos. ¿Cuándo se usan esos signos de puntuación? Vamos a ver cómo queda bien este texto con comas. Las comas sirven para separar oraciones que están relacionadas entre sí. En 1810 había muchas fábricas de chocolate porque nuestros abuelos desayunaban con chocolate. Le damos una pausa a la lectura. Tomaban chocolate a la hora de la siesta. Bebían chocolate en la merienda y cenaban chocolate. También las comas sirven para separar ejemplificaciones. Tenemos ejemplo. Tenemos colores del arco iris. Ejemplo, azul, coma, rojo, coma, verde, coma, amarillo. También separan ejemplificaciones, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es B, comas. 35 de español. ¿Qué signo de puntuación debe escribirse en los espacios del siguiente párrafo? Otra vez, tenemos dos espacios. Aquí, ¿qué signos de puntuación van para que la lectura se entienda? Para eso nos sirven los signos de puntuación. Para que lo que el autor quiere decir lo entienda cualquier persona que lo lee. ¿Ok? La lectura se haga amena y se entienda. Entonces, los signos de puntuación, pues ya los vimos arribita, la coma, el punto, 2 puntos, punto y coma, 3 puntos, etc. ¿Ok? Vamos a leer el párrafo. Daré una conferencia el próximo martes en la escuela en la que estudia mi hijo. Hablaré acerca de hábitos saludables, higiene y amor propio.
la relación entre los valores y la infancia. Autoestima a partir de la educación en familia y la madurez del buen ciudadano. ¿Ok? ¿Con cuál? Recordemos, no puede ser punto, porque el punto y seguido o punto y aparte, la siguiente palabra empieza con mayúsculas. Por lo tanto, aquí la siguiente palabra no empieza con mayúsculas y esa es la clave. Entonces podríamos quitar el punto, también a los dos puntos, porque los dos puntos sirven para introducir ideas y para enumerar. Cuando tú dices, existen colores del arco iris, por ejemplo, y siempre pones 2 puntos, azul, coma, rojo, coma, etcétera, ¿no? Entonces aquí la coma no sirve porque está dando ejemplos. Punto y coma no. Y entonces 2 puntos tampoco es. Y nos ayudan la coma. Entonces vamos a poner comas y se va a entender la lectura. Pregunta 36 de español. ¿En cuál opción se encuentran los signos de puntuación que faltan en el siguiente texto? Otra vez, los signos de puntuación nos ayudan a que el texto se entienda y que entendamos lo que el autor nos quiso dar a entender. Por eso hace uso de estos recursos. Entonces, ahora vamos a ver estos signos de puntuación, pues los signos de admiración, guiones, otra vez comas, signos de interrogación. Vamos a ver cuáles van. Y vemos que todas las respuestas al principio inician con signos de admiración. Por lo tanto, pues van signos de admiración al principio. Platero, amigo, le dije yo a la tierra. Si como pienso, estás ahora en un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes. Seguiría una coma. Y abre signos de interrogación. ¿Me habrás quizá olvidado? Se cierra el signo de interrogación. Platero, 2 puntos. Dime. Se abre el signo de interrogación. ¿Te acuerdas aún de mí? Y así quedaría bien el texto. Ahora, ¿cuáles son las claves para ir discriminando respuestas? Pues que no puedes decir, dime, ¿te acuerdas aún de mí? Entonces se entiende que el último es una pregunta y como solo tienen B, C y D signos de interrogación al último, pues se tacha porque tiene signos de admiración en lugar de signos de interrogación. O sea, las preguntas se entienden aún mejor. Los guiones nos ayudan para dar lo que el autor quiere decir, pero pues aquí no cabe, ¿no? Se usaron al principio, pero ya después de ahí dio como explicaciones. Igual aquí es signo de interrogación. ¿Me habrás quizá olvidado? ¿No? Se entiende que son signos de interrogación y la única que tiene signos de interrogación pues es B. Por lo tanto, se descartaban C y D, porque también hacía referencia a unas preguntas. La 37 de español. Lee el siguiente párrafo e indica a qué categoría pertenecen los elementos subrayados. Entonces, bueno, si ya te están diciendo que te enfoques en las cosas subrayadas, pues no le pongas tanta atención a la lectura. Ponle atención a lo que está subrayado, ¿ok? Muy bien, seguimos. Jorge era un hombre, un grave guerrero, hermoso a su manera, digno de la admiración con la que le miraba Miguel, alto y membrudo. Llevaba con marcial desembarazo el arnés entero de batalla. El rostro de Jorge respiraba ardor y lealtad. Pálido, de garzos ojos. Una puntiaguda barba castaña lo hacía más varonil. Entonces, pues enfoquémonos en grave, en digno, en membrudo, en marcial, en puntiaguda. Esas cosas son adjetivos calificativos. Te están dando características, adjetivos calificativos. Te están dando características de alguien o de algo, ¿no? Entonces, la respuesta es adjetivos calificativos. Pregunta 38 español. En el siguiente enunciado, identifica cuál es el tiempo y el modo del verbo subrayado. Después, observaron a la muchedumbre asustada.
Entonces quieren que digamos en qué tiempo está conjugado este verbo. Recordemos que nosotros tenemos el pasado, o también llamado pretérito. Son sinónimos ambos. El pasado de correr. Yo corrí. El pretérito de correr. Yo corrí. Estos son sinónimos. Después tenemos el presente. La acción se está llevando a cabo en este momento. Y tenemos el futuro, que son como los principales que nos enseñan en la escuela. Tenemos el futuro. En presente, por ejemplo, vamos con correr. Yo corrí. Yo corro. Yo correré. Con el verbo observar. Pero también se pueden conjugar en todos los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Por ejemplo, observar en pasado. Observar en pasado. Yo observé. Tú observaste. Él observó. Nosotros observamos. Ustedes observaron. Ellos observaron. ¿En qué tiempo está conjugado observaron? En pasado o en pretérito. Pasado y pretérito, recuerden que es lo mismo. ¿Ok? De indicativo. O sea, como el de indicativo y subjuntivo y esas cosas. No le hagan caso. Bueno, tienen cosas que ver, pero en este momento, a este nivel de Comipems, el pretérito indicativo es el pretérito normal. Pregunta 39 de español. Identifica el enunciado con verbo en copretérito. Bueno, lo acabamos de ver arriba. El copretérito, la terminación es ia o aba. Uno de los dos. Por ejemplo, con comer. Yo comía. Ese es el copretérito, porque la terminación es ia. Yo comía. Tú comías. Él comía. Nosotros comíamos. Ustedes comían. Ellos comían. No digo yo comaba o tú comabas, ¿no? Es uno de los dos. Por ejemplo, soñar. Ahí se usa para el copretérito es aba. Yo soñaba. Tú soñabas. Él soñaba. Nosotros soñábamos. Ustedes soñaban. Ellos soñaban, ¿no? Entonces es uno de los dos. Cuando el verbo tenga una de estas dos terminaciones, ese es el copretérito. Veamos la primera. Inciso A. La formación que hemos recibido es bastante escasa. Hemos es el verbo. Y no está conjugado, no tiene terminación ia o aba, por lo tanto, la A no es. Siempre identifiquen el verbo, es lo principal. Inciso B. Este muchacho no se conformaba con poco. Vean, aquí está, el verbo es conformar y sí está conjugado en copretérito porque la terminación es aba. Este muchacho no se conformaba con poco. Yo me conformaba, tú te conformabas, él se conformaba, nosotros nos conformábamos, ustedes se conformaban, ellos se conformaban. Veamos la C. Entonces, respuesta correcta B. Veamos la C. El libro pretende ayudar a las personas sensibles. El verbo es pretende, pretender. Yo pretendo, tú pretendes, él pretende. Está en presente. Entonces, el verbo está en presente, tache. D. El cocinero ha estado preparando el festín. Ha estado es un verbo conjugado, ha estado. Por lo tanto, este ni siquiera está en copretérito, pero este es el verbo. Preparando, terminación ando, endo, es un verbo en gerundio y no está conjugado, ¿ok? La respuesta correcta es B. Pregunta 40 de español. El propósito de la noticia es... pues una noticia, nosotros las vemos diario en el periódico, y obviamente en las noticias de la televisión, pero también hay noticias de radio, ¿verdad? ¿Y cuál es su propósito? Dar a conocer un acontecimiento actual importante. Las noticias pues van siendo diario, ¿verdad?
y diario te dan otra noticia y diario es lo más relevante de lo que está pasando en ese momento. Entonces, esta es la respuesta correcta. Dar a conocer un acontecimiento actual importante. Inciso B. Comentar sobre un suceso diario. Si es sobre un suceso diario, pero comentarlo, sería... ahora sí que el periodista no lo comenta, sino lo va describiendo. ¿Ok? Entonces es describir sobre un suceso diario. Tú das el entrevistador da la noticia a diario. No comenta sobre esa noticia. Bueno, sí comenta, pero no es lo más relevante. Inciso C. Dar a conocer la postura del periódico sobre un hecho. El periódico no dice cuál es su postura, simplemente da la noticia, lo que pasó. ¿Ok? Entonces, tampoco ni B, ni C. D. Mostrar diferentes posturas de un acontecimiento actual. Mostrar diferentes posturas, pues no, porque solo van a pasar los hechos reales, ¿ok? Lo que sucedió. Respuesta correcta, A.